Abran sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 15. Vamos a leer el versículo 22 y versículo 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pueden sentarse. El primer principio que vamos a aprender, principio o ley, dentro del reino debe usted conocer esta ley. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Repitan en esta mañana: el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Quien vive una vida de obediencia, yo creo que está en un buen camino. Y la iglesia, en el 27 aniversario, Sanidad Divina del Columbo, tiene que poner en énfasis que ante cualquier sacrificio, puedo ser devoto de un toro, puedo ser devoto de toda la fiesta, puedo ser devoto de todo el almuerzo, pero si no vivo en obediencia, es en vano. Porque mejor que los sacrificios es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Repitan: mejor que los sacrificios es la obediencia. La obediencia es mejor que los sacrificios. Eso nunca se olvide. Esto es una ley fundamental en el reino de Dios. Si se desacata, se comete un delito muy gravísimo, que ya lo veremos. Versículo 2. Hay un pecado que menciona ahí. Dice: así como el pecado de la adivinación. Entonces vamos a hablar. El pecado de la adivinación. Así como el pecado de la adivinación es, ¿qué cosa? La ¿Cuántos saben que la adivinación es pecado? Pero todavía hay algunos jóvenes que compran el diario y lo primero que hacen inmediatamente es buscar horóscopo. Hay Piscis. Y van leyendo Piscis. Me va a ir bien. Me voy a casar muy pronto. Imagínense, esa es adivinación. El horóscopo está hecho en base a la astrología, no astronomía, astrología. Entonces, esto es un pecado, la adivinación. ¿Se acuerdan que una mujer andaba atrás de Pablo y Silas?
Señores, señores, estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlo porque estos anuncian el mensaje de salvación, decía la mujer. Y todos los días gritaba hasta que se lo incomodó a Pablo. Está bien que esté hablando bien, de alguna manera está contribuyendo a favor de nosotros, pero tanto me incomoda, en el nombre de Jesús, espíritu de adivinación, fuera de la muchacha. Y se quedó la muchacha libre. ¿O no? La adivinación, cuidado. Cuidado, don Bindo, porque cuando usted llega, va a ir a la Plaza de Armas a lo mejor, a conocer la Plaza de Armas, se va a encontrar con las gitanas y le va a decir, deme sus manitos, le voy a leer cómo va a ser su destino. Cuidado con las gitanas. Me encontré con una gitana. Uy, la gitana. Buenos días, señor. Sí, buenos días. Deme su manito. ¿Y para qué? Deme su manito solamente para decirle, por una línea que hay en su mano, le voy a decir a usted su destino. Que sí, señora. A ver, acá está mi manito. Uy, señor, usted está en peligro. Usted tiene un buen futuro, pero alguien está deseando y está trabajando para acabar con su destino. ¿Qué más? Vamos allá y le voy a decir, en mi cuarto, ahí le digo todo. ¿Y sabe qué le digo yo? Si no quiere que lo reprenda el espíritu de adivinación que usted tiene, váyase, señora. ¿Sabe quién soy? Sí, ¿quién es usted, señor? ¿Usted es el perfecto, acá el gobernador? No. ¿Quién es usted? Adivine, pero entonces, si usted es adivinador. Soy pastor, por favor, ya ve que no adivinó, vaya. Acá usted me está acabando de engañar. Hay espíritu de adivinación, y si hay espíritu de adivinación, y todos los que tienen espíritu de adivinación, tienen un espíritu que se llama pitón. Por eso le dicen la pitonisa, o el pitonizo. Un espíritu del diablo que adivina. Y usted no se vaya a sorprender cuando le digan, le adivinen, porque el diablo conoce el pasado. Así como usted conoce su pasado, el diablo también conoce el pasado. Lo que el diablo no conoce es el futuro. Eso sí no sabe. Pero después él sabe el pasado. Y cuidado que cuando le digan el pasado, ay, este señor, y se va usted tras del adivino. Señores, la adivinación es un pecado. Y así como el pecado de la adivinación es el pecado de rebelión. El pecado de rebelión. Y pastor, ¿qué es rebelarse? Me encuentro con una alumnita acá. Dígame qué es rebelión. Rebelión, claro. Ahí está más o menos Pedro Castillo, ¿no? No aceptar las reglas, pues. Claro, rebelión es rebelarse. Rebelión es rebelarse. Y quien comete esta infracción es rebelde. Rebelde. Y así como el rebelde es el brujo. Si aquí hay desobedientes, si aquí hay gente rebelde, otro sinónimo es brujo. ¿Cuántos rebeldes hay? En otras palabras, ¿cuántos brujos hay aquí en la iglesia? Levante su mano. Ay, no son rebeldes, qué bueno. Vamos a ver. Pero así como el pecado de rebelión, de rebeldía, es la adivinación. Y la adivinación es una brujería, es una hechicería, porque es un demonio que se mueve. ¿Y por qué es parecido la adivinación con la rebelión? ¿Por qué es parecido? Porque en la rebelión uno se rebela contra Dios, ya no se va a Dios, sino se va al diablo, a los demonios. Y el rebelde es igualito. ¿Quién me dice la primera rebelión
que se cometió en el universo. Pedro Castillo no. Él es uno de los rebeldes, claro, ha cometido rebelión, pues. Algunos, no hay nada. La rebelión, pues. No, ¿qué, pastor? ¿Qué cosa es rebelión? Vamos entrando ya al tema, ¿ya? Vamos entrando al tema. Pastor, ¿qué cosa es rebelión? ¿Qué cosa es rebelde? ¿Qué cosa es rebelarse? Anoten esto como segundo principio. Primer principio, obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué cosa es rebelarse? ¿Qué cosa es cometer rebelión? Desobediencia a la autoridad. Facilito. Desobediencia o desacato. O no someterme, no sumisión a la autoridad. Entonces ponemos acá, obediencia a la autoridad. Este es el segundo principio. La gente del reino tenemos que saber que es entonces rebelión, desobediencia, desacato, sublevación, no someterse a la autoridad, no someterse a la autoridad, desobedecer. Ah, caramba, acá hemos puesto obediencia y es desobediencia. Rebelión es desobediencia. Vamos a borrar acá. Por favor, rebelión es desobediencia. Desobediencia a la autoridad. Esa es rebelión. Desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahora sí que va a cambiar la iglesia radicalmente. Hoy sí va a cambiar radicalmente. Porque vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Cómo fuera si en este momento no hubiera autoridad aquí, autoridad de fiesta? Todo el mundo llegaría a las 10, a las 11, a cualquier hora como llegó el pastor. Claro, todo el mundo, pero aquí hay una autoridad y dice a las 9. Y todavía algunos llegamos a las 9:01. Claro, hay una autoridad. Vamos a ver capítulo 1, versículo, todos vamos a ir a participar. Textos hay para todos, cuando todos se han leído, ha terminado la enseñanza. Arrancamos con Dalila Burgas Segovia. Párese Dalila Burgas Segovia y dé lectura el versículo 1. Amén. Romanos 13:1 dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién le dijo que se siente? Usted está en desacato a la autoridad. En este momento, en las clases, soy la autoridad. Por eso nadie se puede mover. Y si alguien quiere moverse, tiene que solicitar permiso. Y si no solicita permiso, es una bruja o es un brujo. Es rebelde. Tiene espíritu de pitonizo o pitonisa. Y esos pitoncitos chiquitos, a eso también se los enseña obediencia con la correa. Ya van a ver ustedes que se mueva un cuisito chiquito para que vean. Entonces, sométanse, dice, o sométase. ¿Y de dónde me sacó? Sométanse. ¿Ah? Ya, sométase todas las personas. Sométase, ¿qué dice? Escuchen, sométase toda persona a las autoridades superiores. Así es que se someten o qué pasa, o les declaro rebelde, contumaz, tráiganmelo de las orejas para acá.
Eso dice el área legal. Judicialmente contumaz. Señor, métalo policía, tráiganlo para acá, señor. Rebelde comete rebeldía, rebelión. Entonces, por favor, sométase toda persona a las autoridades superiores. En otras palabras, obedezca. En este momento, cuando alguien predica o cuando alguien enseña, hay una autoridad. En este caso, yo soy la autoridad. Y la Biblia dice, sométase toda persona. No dice solo los hombres, no dice solo las mujeres, no dice solo los adultos, niños y todos, a su nombre. Sométase toda persona. Aleluya. Voy a preguntar aquí a la hermana de Bambamarca. Bueno, ella es una señorita de Bambamarca, conózcanlo. Su nombre es Dalila. Y cuando usted llega puede preguntar por Dalila. Ella es gastrónoma. Así es que ella le puede preparar algo agradable a su paladar. Entonces, Dalila. La siguiente bambamarquina, póngase de pies. Ahora sí, va a leer el versículo 2. Vamos a Romanos, estamos en Romanos. Vengan para acá. A ver, tenga el micrófono. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Tarea cuando llega a Bambamarca, leer, leer y leer y leer. Yo voy por su casa y tengo que encontrar leyendo la Biblia. Toda persona que no se somete a la autoridad, a Dios resiste. ¿O no dice así? Si no se... Muy bien. Está con mi permiso. Sí, tienen que aprender a vivir así bajo autoridad. Y todos tenemos que aprender a vivir bajo la autoridad. Sí. ¿Y quien no quiere someterse? A Dios lo resiste. Y quien se mete con Dios, acarrea maldi. Eso dice, ¿o no dice eso? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mayra Elizabeth Vargas, familia de Hugo Chávez. A ver, mi pregunta, en la autoridad, ¿quién es la autoridad en un hogar? ¿Ah? Los padres. La Biblia dice, hijos, obedeced a los padres. Desde que dice obedecer es porque los padres es autoridad. La misma pregunta, ¿y en un matrimonio quién es la autoridad? Claro, el hombre, muy bien. Mire, si Dios no hubiera establecido autoridad, ¿cómo viviéramos? Hombre y mujer, los dos de igual a igual, de altura a altura, de cabeza a cabeza, ¿qué hay acá? ¿Cómo sería el orden? Mujeres, aprendan que el hombre es autoridad en el matrimonio. Y el papá y el mamá, autoridad sobre los hijos. Y si hay hijos aquí, tienen que saber que el papá y la mamá es autoridad. Y tiene que reconocerlo como tal. Y debe decir, ellos son mis autoridades. ¿Y quién es la autoridad en la iglesia? Ya ve todo. En todo lugar Dios ha establecido autoridad. Y toda autoridad es establecida por Dios. Y todo el que se revela a la autoridad es un igualito que un brujo. Es un brujo. Está cargando un pitón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo sería si no hubiera guardias. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si no hubiera militares? Entran los monos, nos dan una paliza y se mandan. Tranquilo.
y todavía hablando contra los militares. ¿Cómo sería? Dios ha establecido toda autoridad. Y quien se resiste a la autoridad, a Dios se resiste. Y quien que se mete con Dios pierde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos por el versículo 3. Sí, Dalila. Ahí se quedan ustedes de pies. El 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son choferes? Levanten las manos. ¿No quieres problema con los policías? Pon en regla tus documentos. Maneja en regla y serás alabado en vez de tener miedo. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes licencia, no manejes y después estás peleando con el guardia. Claro. Si tienes pereza ponerte el cinturón, no manejes, pues estás con pereza. Porque te pueden colocar una papeleta por no ponerte el cinturón. Y está bien. Por su seguridad lo hace el guardia. Si no quieres que te diga nada el guardia, que el guardia te alabe, entonces cumple con todos tus deberes de tránsito. Y si cumples con todos tus deberes de tránsito, el policía te va a alabar. Cuando yo presento todos mis documentos y le digo, acá está, jefe, todo lo que usted me pide, está bien, vaya nomás, Dios lo bendiga, cuídese, mire. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los magistrados son puestos por Dios. ¿Y para qué? Para el orden. Nunca se olvide que si queremos orden, entonces respetemos la autoridad. Y para que haya orden, Dios ha establecido autoridad. ¿Cómo sería esa escuela sin director? El profesor sale y entra lo que quiere. ¿Cómo sería esa aula sin maestra? ¿Cómo sería? ¿No sería un desorden? Pero mientras ahí está la maestra y la autoridad, pone orden. Por eso toda autoridad es puesta por Dios. Y aprendemos entonces el segundo principio: la desobediencia a la autoridad es rebelión. La desobediencia a la autoridad o el desacato a la autoridad es rebelión. Bueno, seguimos viendo. Ustedes sigan ahí. Dice, como la adivinación es la rebelión. Hay otro pecado que dice, y como la obstinación, así como la idolatría es la obstinación. Idolatría, ya saben qué cosa es. Idolatría es cuando pongo a algo o a alguien antes que a Dios. Eso se llama idolatría. Y así como ese pecado de posponer o dejar de lado a Dios, entonces es la obstinación. ¿Y qué cosa es la obstinación? La obstinación es ser terco. Terco. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en esta mañana hemos aprendido que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y obedecer no viene a ser, sino obedecer. Obedecer es reconocer la autoridad. Dios manda que nosotros estemos sujetos a nuestras autoridades. Vamos a ver aquí, después de todo esto, ya conociendo lo que es la rebelión, lo que es un rebelde, lo que es un terco, vamos a ver
las diferentes autoridades que existen. Gloria a Dios. Muy bien. A ver, mientras cantábamos, se me vino a la memoria de que debo hablar el origen de la rebelión. Vamos a ver en dónde se dio por primera vez la rebelión. Vamos a ver. Abran sus Biblias. Y quien es rebelde, ya saben, ¿quién hizo este primer acto de rebeldía? Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Hablo esto porque lo hacemos más corto, puesto que también hay más expositores de la palabra en esta mañana. Entonces vamos con la rebelión, nos quedamos. Origen de la rebelión, o la primera rebelión en la historia universal. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 28. El versículo 13. Ahora llegó su turno de señorita Mayra. Ha llegado su turno a leer, señorita Mayra. Y todos van a leer. Avanzamos nomás. Córrase. Amén. La palabra del Señor dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice así: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Amén. Vamos a leer el versículo 13, no, 14, el 14 lea. Amén, dice así: tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces era un querubín grande, era un querubín protector, era un querubín que tenía autoridad sobre todos los ángeles. Él dirigía la sinfonía y alababan a Dios maravillosamente. Era un querubín. Pero vamos a ver el versículo 15. Amén, dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Eras perfecto. Eras perfecto en todos tus caminos. Pero entró la maldad a tu corazón. Entró la maldad a tu corazón. ¿Y cómo entra la maldad a su corazón? Vamos a ver. En Isaías, capítulo 28, es muy lindo leerlo todo, pero por cuestiones de que tenemos participación muchos, vamos a abreviar un poco. A ver, Isaías capítulo 28, versículo, Isaías 14, versículo 12. Amén, dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana,
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Entró la maldad. ¿Y cómo entró la maldad? Dice que entró a su corazón y dijo: junto a las estrellas de arriba me sentaré. Ya no más me someto a esa autoridad. Yo también me iré y haré mi trono sobre las nubes. Entró la maldad a su corazón de esa manera. Ya no quiso someterse a la autoridad. No quiso someterse. Más bien se rebeló. Hizo rebelión porque sedujo al resto de ángeles. Y se llevó la tercera parte de ángeles, que ahora son los demonios. ¿Y quién es este querubín ahora? Este querubín se llama Lucifer. Antes era Luzbel, ya, ahora es luz horrible. A su nombre. Entonces, este dijo: nos iremos arriba, haré mi trono arriba, no lo voy a obedecer. Él me ha puesto aquí para alabanza, pero me iré. Vamos, la primera sublevación, la primera rebelión. Vamos, rebelémonos y junto a las estrellas de Dios, ahí estableceré mi trono. Y se fueron, se fueron. Y el Señor arriba solo levanta su mano. Bajó y puso el mundo como un desierto. Por eso el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y por qué estaba desordenada y vacía? Por la rebelión que hizo ¿quién? El querubín, que ahora es Satanás. ¿Quién es el primer rebelde? ¿Quién es el primer autor de la rebelión? Satanás. No quiso someterse a la autoridad divina. No quiso someterse. Entonces, esa es la primera rebelión que se cometió. Ahora, el Señor, en aras de que Él no pierde, dijo: haré otro Edén. Y en ese segundo Edén pone a Adán y Eva. Estos se rebelaron, se fueron contra mis proyectos. Pero como nadie trunca mis proyectos, voy a hacer un nuevo proyecto. Y creó al hombre y a la mujer. Si el diablo se ha rebelado, Dios creó al hombre y a la mujer para reemplazar al enemigo. Y ahora el hombre debe ser adorador y alabador de la honra del Señor. Gloria a Dios. Los que alaban a Dios, alábelo. Los que alaban a Dios, alábelo. Esa es la primera rebelión. El primer rebelde fue este ángel, que dejó de ser ángel y se hizo diablo. Y cuidado con el desacato. Cuando nosotros cometemos un desacato, nosotros dejamos de ser hijos de Dios y nos convertimos en hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás fue el primer rebelde. Así es que hay ahora autoridades, por decir, autoridades políticas, nuestra presidenta. A veces nos apegamos a lo que la gente dice. La gente dice mucho sueldo, bueno, eso lo juzgará Dios. Pero nosotros tenemos que reconocer que es nuestra autoridad. Es nuestra autoridad política. Los gobernadores regionales, nuestras autoridades. Roban y ya darán cuenta a Dios. Pero nosotros hay que obedecer a las autoridades. Dentro de las autoridades policiales, los policías, militares, los militares. Dentro de las iglesias, los pastores son autoridades. Y acá los pastores también tenemos autoridad. Los presbiterios, la nacional. ¿Y quien no acata la autoridad? A Dios se resiste.
Y quien se resiste a Dios, dice que acarrea juicio. Termino con estas palabras porque sé que hay otro expositor de la palabra. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Les hago recordar, mejor es obedecer que los sacrificios. Y obedecer es someterse a la autoridad. En el matrimonio, señores, la mujer debe someterse y reconocer que esa autoridad es su casa. Amén. Si no, no va a haber armonía. Y en el hogar, hijos, sométanse a los padres, porque Dios ha establecido a los padres como autoridad. Amén. Y en la iglesia, sométase a su pastor. Haga la prueba. A veces es un poco duro, no quieres sujetar. Entonces estoy viendo que todavía hay carnalidad y debe morir esa carnalidad. ¿Por qué? Porque debemos ser humildes para someternos a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Qué fuera si en Cajamarca no hubiera rondas? La extorsión ya quiere tomarlo a Cajamarca. Oremos por nuestras rondas, porque toda autoridad es puesta por Dios para velar por los intereses del bien. No se olviden, en la iglesia hay autoridad. La autoridad es el pastor. Yo no puedo hacer lo que quiero. Por eso dice la Biblia, hay que someterse a la autoridad. A veces nos gusta caminar desordenado, desorden pues. Pero para que haya orden, Dios ha establecido autoridades. Bendiciones. Y así.